Vamos ahora a definir lo que es la topología relativa a un subconjunto, dado un espacio topológico, es decir, un conjunto dotado con una topología. Se puede definir un nuevo espacio topológico eh, dado un subconjunto del conjunto grande. Entonces vamos a comenzar. Bien, entonces, sea X un conjunto, vamos a tomarlo no vacío para no caer en trivialidades, y tau una topología definida en el conjunto X. Y ahora tomemos un subconjunto que vamos a llamar Y, por supuesto de X. También vamos a tomarlo distinto del vacío y vamos a definir tau restringido a Y, es lo que quiere decir esta notación, como la familia de subconjuntos de X, tal que cada subconjunto de X contenido en esta familia es de la forma U intersección Y, donde U es un elemento de la topología en X. Es decir, vamos a tomar a la familia de intersecciones entre abiertos en la topología definida en X con el subconjunto Y. Bien, resulta entonces que esta nueva familia de subconjuntos de X va a ser una topología en el subconjunto y vamos a llamar a esta familia la topología relativa a Y respecto al espacio topológico X, tau. Y vamos a probar que esta familia efectivamente es una topología. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el vacío esté en tau Y. Y bueno, podemos expresar al vacío como el conjunto vacío intersección Y, como el vacío es un elemento de la topología tau. Entonces, pues expresamos al vacío como intersección de Y con un elemento de tau y por lo tanto el vacío está en tau Y. Por otro lado, Y es igual a X intersección Y, pues Y está contenido en X y la intersección de un subconjunto con el conjunto que lo contiene es el mismo. Entonces, nuevamente expresamos a Y como intersección de Y con un elemento de tau, que en este caso es X, por definición de la topología tau. Y entonces, como X está en tau, entonces Y está en tau Y. Así, el vacío y el total relativo a Y, es decir, Y misma, son elementos de tau Y. Tomemos ahora dos elementos en tau sub y entonces por definición B1 es igual a U1 intersección y B2 es igual a U2 intersección Y, donde U1 y U2 son elementos de tau. Entonces vamos a ver que la intersección se queda contenida en tau Y. Entonces B1 intersección B2 es U1 intersección Y intersección U2 intersección Y. Y esto es U1 intersección U2 intersección Y. Como U1 intersección U2 es elemento de tau,
puesto que tau es cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces B1 intersección B2 es elemento de tau y, puesto que logramos expresarlo como la intersección de y con un elemento de tau. Finalmente, vamos a demostrar que la unión arbitraria de elementos en tau y nuevamente se queda contenida en tau y. Entonces, sea la familia de elementos en tau y, BI, con I mayúscula, un conjunto de índices arbitrario, y bueno, como cada uno de estos subconjuntos está en tau y, entonces podemos expresarlos como UI intersección y, donde UI es elemento de tau para todo I en I mayúscula. Como cada una de estas UIs es elemento de tau y tau es una topología en X, entonces la unión de UIs se queda contenida en tau y tenemos que la unión de las BIs es la unión de las intersecciones UI con y esto por álgebra de subconjuntos es la unión de las UIs con I en I mayúscula intersección y dado que esta unión es un elemento de tau y la estamos intersectando con y esta intersección resulta ser la unión de las BIs, pues resulta que la unión de las BIs es un elemento de tau y terminamos. Dado que se cumple 1, 2 y 3, tenemos que tau y es topología en el subconjunto y. Y terminamos. Una vez que hemos definido la topología relativa a un subconjunto, podemos demostrar algunas propiedades. La primera dice lo siguiente: sea X, tau un espacio topológico y Y un subconjunto de X. Si beta es una base para tau, entonces la familia beta restringida a Y, que va a ser la familia de intersecciones de elementos en beta con el subconjunto Y, va a ser una base para la topología relativa a Y. Bien, entonces, sea beta una base para la topología tau en el conjunto X y sea V un elemento en la topología relativa a Y. Entonces, lo que vamos a ver es que V se puede escribir como unión de elementos en beta restringida a Y. Entonces, como V es un elemento de la topología relativa, entonces V se puede escribir como U intersección Y con U un elemento de la topología tau. Ahora, como beta es base para tau, entonces podemos escribir a U como unión de elementos de la base beta. Es decir, U es unión de BIs con cada una de estas BIs en la base beta. Para toda I en I, por supuesto. Entonces, resulta que V es la unión de las BIs intersección Y. Y esto por álgebra de subconjuntos resulta ser la unión con I minúscula en el conjunto de índices de BI intersección Y.
Entonces, recordemos que beta restringida a Y es la familia de todas las intersecciones de los elementos de beta con el subconjunto Y. Y logramos expresar a V precisamente como unión de elementos de beta restringido a Y. Entonces, vamos a escribirlo. B se puede expresar como unión de elementos en beta restringida a Y. Por lo tanto, beta restringida a Y es base para la topología relativa. Y terminamos la demostración de este teorema. Bien, vamos con el último teorema de este video, que nos va a decir cuando un abierto en la topología relativa, en tau Y, es abierto en el espacio total. El hecho de que un abierto o de que un subconjunto sea un elemento de la topología relativa a un subconjunto no quiere decir necesariamente que ese abierto sea un elemento en la topología grande, en el espacio grande. Entonces, lo que nos dice este teorema es precisamente, toma un espacio topológico x, tau, un subconjunto Y del espacio X y equípalo con la topología relativa. Entonces, todo abierto en Y va a ser abierto en X si y solo si el subconjunto Y es un abierto en el espacio X. Entonces, vamos rápidamente a demostrar este teorema. Vamos a suponer primero que todo abierto en Y es abierto en X. Entonces, pues en particular tenemos que Y es abierto en Y, pues Y es un elemento de la topología relativa. Por lo tanto, Y es abierto en X. Esto es simplemente utilizar la hipótesis y el hecho de que Y es un elemento de la topología relativa al mismo subconjunto Y. Entonces, esta parte del teorema es bastante sencillo. Y ahora vamos con el regreso. Supongamos que Y es un abierto en el conjunto X. Lo que queremos demostrar es que todo abierto en Y es un abierto en X. Entonces, sea B un abierto en Y, arbitrario, y entonces B es un elemento de la topología relativa. Por definición de la topología relativa, podemos escribir a B como U intersección Y con U, un elemento de tau de la topología grande, definida sobre el conjunto X. Entonces, como Y es un abierto en X, entonces Y es un elemento de tau. Y entonces U intersección Y también está en tau, pues tau es cerrado bajo intersecciones finitas. Y prácticamente terminamos, puesto que esto lo que implica es que B es también elemento de tau, puesto que es precisamente U intersección Y. Y esto lo que significa es que B es un abierto en X. Y es precisamente lo que queríamos demostrar. V es un abierto arbitrario en Y y hemos demostrado que es un abierto en X. Así que todo abierto en Y
es abierto en X. Entonces, con esto terminamos el video y antes de finalizar, notemos que hemos ya puesto en práctica en este teorema y en el anterior también lo que mencioné al principio del curso, el hecho de que siempre es importante mencionar dónde un conjunto es abierto, en qué espacio, en qué topología. Si nosotros no mencionamos que un abierto es un abierto en tal subconjunto, en tal conjunto, entonces toda esta demostración hubiera sido un poco confusa. Entonces no olvides, siempre que tomes un abierto o un elemento de una topología, eh, incluir el dónde estás agarrando ese abierto. Entonces ahora sí terminamos este video y en el próximo vamos a comenzar a ver lo que es el interior de un conjunto. Seguramente has visto estos conceptos en cursos de cálculo o en análisis y lo vamos a ver aquí ya desde un aspecto puramente topológico. Hasta la próxima.